todas y todos ustedes quienes nos están visualizando a través de la plataforma de Facebook Live de Secofam Guerrero. Para mí es todo un honor, de verdad, el día de hoy, esta charla que tenemos pendiente con una invitadísima de lujo. La verdad, yo me siento muy orgullosa de ahorita estar compartiendo este espacio con la maestra Noemí Mozo Heredia. Muchísimas gracias, maestra. Qué bueno que está acá con nosotros. Y quiero comentarles también que, bueno, como sabrán, el tema de hoy es justo de cómo cuidamos nuestra salud mental en medio de estos procesos de pandemia de Guerrero. Hace un par de días, pues tuvimos un sismo muy fuerte, ¿no? Que conmocionó a la población. Y bueno, pues un montón de cúmulo de cambios. Justo antes de este live platicábamos con la maestra Noemí sobre estos cambios, ¿no? También hasta de tipo políticos que está existiendo, no nada más en este estado, hay otros estados de la República que también están recibiendo nuevas estafetas, ¿no? Los equipos de trabajo entrantes de nuevos partidos políticos, qué sé yo. Pero todo eso implica pues una serie de cambios, una serie de transformaciones, de situaciones diversas que tenemos acá. Pero bueno, antes de entrar de lleno en materia con el tema, primeramente a mí me gustaría saber de dónde se están conectando esta honrosa Universidad Autónoma de Guerrero. También ella tiene un doctorado en ciencias pedagógicas, cuenta con una maestría en terapia familiar y por supuesto también un diplomado en neuropsicología infantil, es miembro de honor honorario de la Asociación de Psicólogos del Estado de Guerrero y bueno, la verdad así yo le puedo seguir con muchas actividades, bastante activa la maestra. Y recuerdo mucho, yo quiero decirles, y aprovechando maestra, antes ya de darle el uso de la voz, para mí fue una maestra muy significativa en mis tiempos de estudiante, de universitaria. Recuerdo mucho con usted una gran experiencia, que de entrada fuimos su primer grupo de clases, o sea, tuvimos el privilegio de tenerla por primera vez con nosotros. Y algo que a mí nunca se me va a olvidar es ese primer evento académico fuera de mi estado, que yo tuve oportunidad de ir al Instituto Nacional de Neurología, que usted nos llevó, ¿no? Con otras maestras y profesoras. La verdad que eso marcó un antes y un después en mi vida académica, lo recuerdo con mucho cariño. Y sobre todo también el empuje que usted tenía de transmitirnos esas ganas de seguirnos capacitando, actualizando y que a pesar de que estábamos pues iniciando la carrera, siempre nos motivó para estimularnos, para seguir adelante y ser todos unos profesionales que creo yo que ahora somos. Así es que, pues sin más, maestra, ya, digamos, puede conversar. Digo, si bien es cierto, estamos en un live, pero de verdad me siento muy honrada de tenerla aquí el día de hoy. Muchas gracias, Claudia. Qué gusto que te acuerdes de esos tiempos. La verdad, creo que la que está feliz y honrada de estar compartiendo la pantalla y estos momentos contigo y con los estudiantes que nos están viendo y con todas las personas que están conectadas en estos momentos, pues soy yo. La verdad, hacía mucho que no compartíamos un evento académico y en el marco del Día Mundial de la Salud Mental, que fue el día de ayer, para mí es un privilegio ver la profesional en la que te has convertido. Creo que hemos compartido en 2 ocasiones en congresos, fuera ya en tu vida profesional y en la mía en actividades académicas. Y la verdad es que siempre les digo a los estudiantes, cuando hay oportunidad de escuchar, hay oportunidad de avanzar. Y siempre les dije, el docente trasciende en sus estudiantes
cuando logran superarnos. Y todas las ganas, todo el esfuerzo, todas las exigencias que se dan en un aula, siempre son con esa intención, que todas y todos los estudiantes logren convertirse en profesionales exitosos, de calidad, pero sobre todo que tengan ese sentido de servicio a la comunidad como lo tienes tú desde el SECOFAM. Sé que tu trayectoria es excelente y la verdad es que estoy súper orgullosa de ti y de otros compañeros de generaciones posteriores a las tuyas. Ya tengo 20 años en la universidad, oficialmente 22. 2 años que no, que por ahí estaba yo indecisa en quedarme o no, pero ya son 20 años formando y contribuyendo a la formación de ustedes los estudiantes, de ustedes los psicólogos, ¿no? Que hoy que no en otras partes de México. Entonces, pues para mí es un placer y va a ser un gusto enorme. Te agradezco mucho la invitación, te agradezco la oportunidad de estos momentos de hablar entre colegas y con mucho aprecio, con mucho cariño y con mucho gusto. Ok, ok, maestra. Muy bien, pues bueno, si tenemos por ahí algún fallo, alguna cuestión, ahí nos van comentando. Pero así es, maestra, muchas gracias. Digo, ahora sí que el tener esta conversación me remonta mucho a la Escuela de Psicología, sin lugar a dudas, ¿no? Y justo el día de ayer fue el Día Mundial, ¿no? De conmemorar, ¿no? Estos esfuerzos de la prevención a la salud mental, donde finalmente, digo, o siempre, año con año, la OMS se pronuncia a favor de este tipo de actividades, pero sobre todo para que se tomen en cuenta, para que haya políticas públicas, ¿no? Mayor enfocadas a estos modelos de intervención, y creo que el ejemplo claro, sobre todo para quienes estamos también como psicoterapeutas, ¿no? En nuestros consultorios privados atendiendo a personas, o igual quienes estamos también dentro de las instituciones públicas, hemos visto que en los últimos años el requerimiento de personas que solicitan este servicio abiertamente, donde por fortuna, por un lado, creo que ya no se está viendo propiamente como un estigma, ¿no? El tema de acudir a psicoterapia, ya no escucho tan frecuente que la gente diga no estoy loco, sino más bien hombres y mujeres empiezan a tomar conciencia sobre la importancia que tiene de cuidar también nuestras emociones, aunque sea algo subjetivo, aunque no se vea tangiblemente, pero finalmente son experiencias y situaciones que pues ahí vamos teniendo, ¿no? Así es que, pues adelante, maestra, el espacio es de usted para hablar justo de estas estrategias que nosotros y la gente que está viéndonos, cómo poder sanear nuestra alma, nuestro corazón, qué estrategias básicas necesarias las personas podemos hacer para ir justo elevando ese nivel de bienestar interior, interno, esa armonía en nuestras relaciones interpersonales. ¿Qué podemos hacer ahí? Muy bien, Claudia. Pues me voy a permitir compartir pantalla con ustedes. Hice algunas diapositivas solamente para utilizarlas como guía. Quiero comentarte que efectivamente a partir de que la Organización Mundial de la Salud comienza a darle mucho empuje, digamos, ¿están viendo mi pantalla en estos momentos? Sí. Sí, ok, perfecto. Comienza a trabajar los términos de salud mental y este tipo de cuestiones y comienza a ponerle mayor énfasis a los programas de atención a la salud mental. Creemos que comienza también la gente a acostumbrarse un poquito, ¿no? A escuchar sobre salud mental o enfermedad mental y comienza también a diferenciar entre lo que son padecimientos mentales específicos conocidos por muchos y lo que es propiamente el concepto de salud mental. Entonces,
La Organización Mundial de la Salud, para que nos demos cuenta, hizo un programa que abarca hasta el 2020. Quiere decir que esta información que me tomé la oportunidad de seleccionar es de lo más actual, solamente para entrar en el contexto, para quienes nos están escuchando, que no tengan el conocimiento amplio, me voy a permitir diferenciar un poquito entre lo que es la salud física como concepto o la salud biológica, como nos lo dice la Organización Mundial de la Salud, y lo que es la salud mental. Pues siguiendo este énfasis de la Organización Mundial de la Salud, nos habla de que tener salud no solamente es estar libres de enfermedades, sino que también es el completo estado de bienestar físico, mental y social. Y no solamente el hecho de que no tengamos alguna afección o alguna enfermedad. La salud como tal es una importante consecuencia que nosotros debemos de trabajar. Es decir, no es algo que nos van a regalar o que lo vamos a tomar de algún lado, sino que es algo muy importante que debemos de considerar, porque como bien sabemos, porque la mayoría de la gente lo dice, mente sana en cuerpo sano, y a la inversa. No podemos hablar de tener un cuerpo sano si nuestros pensamientos o nuestras funciones mentales no están al 100% también. Entonces, la Organización Mundial de la Salud va a describir a la salud mental como un estado de bienestar en el cual el individuo se va a dar cuenta de sus propias aptitudes, va a poder afrontar las presiones normales de la vida, muy acorde al tema que elegiste para la plática, y va a poder trabajar de una manera productiva y fructífera, siendo capaz de hacer una contribución a su comunidad. Y quizás lo que me agradó de esta definición es la última parte. Fíjate que interesante es que no solamente debemos de funcionar bien con nuestros pensamientos y descubrir o conocer nuestras aptitudes y capacidades y ser productivos, sino además de todo eso, debemos de ser capaces de poder contribuir con la comunidad, y llámese comunidad en el medio en donde nos desenvolvemos, ya sea en la familia, en grupos pequeños de colonias, en la escuela, en el trabajo, con todo el contexto que nosotros conocemos como comunidad. Hablando de conceptos, quisiera solamente clarificarles un poquito el concepto de COVID. ¿Por qué involucrar en estos temas de conservar la salud mental con la enfermedad del SARS-CoV-2 o la pandemia de COVID-19? Es evidente el flujo de información en todos los medios sobre esta pandemia. Una pandemia o una enfermedad que surgió en un país y que poco a poco fue tomando fuerza por el nivel de contagio que tiene. Es una pandemia que es provocada por un coronavirus denominado SARS-CoV-2 y afecta o afectó ya en estos tiempos a la mayoría de países y ha provocado millones de contagios. Hemos visto y hemos sido testigos a través de las imágenes y noticias cómo países enteros han sufrido la muerte de habitantes por la incapacidad de los servicios médicos de poder atender a toda la población contagiada. Entonces, se va a tratar de una enfermedad que se extiende de manera muy rápida y que, aunque en la gran mayoría se puede confundir los síntomas porque comienza regularmente con síntomas de un resfriado común, las afectaciones, pues como conocemos, puede llegar o puede llevar a la muerte. Otro de los temas que nos aborda hoy en relación a los determinantes para poder afectar la salud mental, pues son los sismos. Ahorita vamos a ver cuál es el mecanismo de relación entre todos. Y los sismos, pues, no es otra cosa más que los movimientos telúricos o los movimientos de tierra que se registran, van de variantes intensidades, y las ocasiones, de acuerdo a las ondas o las réplicas de ondas, pueden generar daños como los que estamos viendo en la pantalla, ¿no? Son fotos recientes del sismo, las que están del lado izquierdo de la pantalla.
pertenecen al puerto de Acapulco, del sismo último del 7 de septiembre, y las fotografías que están a la derecha son algunas imágenes del sismo en la Ciudad de México del 7 de septiembre del 2017. Entonces, creo que sí que fue en ese año. Esas situaciones pues llevan en un estado complicado de desequilibrio. Si estamos hablando que el concepto habla de vivir en un completo equilibrio, de repente estos eventos de la naturaleza van a hacer que nuestro equilibrio se rompa y que en ese sentido nuestra respuesta del organismo sea de diferentes maneras. ¿Por qué relacionarlo también con las actividades diarias? Bueno, aquí hay unas imágenes de algunas de las actividades cotidianas que hacemos durante 24 horas. Desde que nos levantamos, nosotros estamos expuestos a tener que prepararnos, a programar nuestras horas de sueño, nuestras horas de ocio, los quehaceres de casa, los trabajos en la oficina, si podemos hacer un poco de ejercicio, realizar algunos hobbies, o incluso pues ver la televisión, ¿no? Como lo pueden ver. ¿Y por qué estamos hablando de estos tipos de actividades que se ven involucradas con los factores que van a determinar nuestra salud mental? Ya nos pusimos en un contexto, ya nos pusimos en antecedentes y ahorita vamos a ver que existen factores que van a determinar la salud mental. Dentro de esos factores se van a encontrar los biológicos, como el estado de salud o el estado de enfermedad del individuo. Estos factores de salud de enfermedad también van a variar de acuerdo a los antecedentes genéticos o a la información genética con que se cuente, al contexto en donde vivimos, a los riesgos de padecer algunas enfermedades por cuestiones de las zonas geográficas, las condiciones de higiene o incluso los servicios públicos a los que nosotros podemos tener acceso, ¿no? Y aquí entra la parte que comentabas al inicio, cómo los programas gubernamentales pueden favorecer a que estos factores biológicos determinen un estado de salud mental, favoreciendo estas condiciones que son necesarias para que el individuo tenga cubiertas las necesidades básicas en cuestión de servicios que le permitan mantener un estatus de salud en cuestión solamente de recursos biológicos. Bien, otros factores que van a determinar nuestra salud y nuestra salud mental, pues por supuesto son los psicológicos, y los psicológicos engloban tanto la personalidad como los factores conductuales y por supuesto los factores comportamentales. En ese sentido, no solamente es cómo pensamos, sino cómo esos pensamientos son manejados desde una situación de personalidad. Nosotros podemos tener una personalidad incluso tipo A, tipo B, hay muchas clasificaciones de personalidad, dependiendo de dónde las queramos llevar en contexto. Yo me voy a poder permitir presentarles el enneagrama que va a marcar, yo soy de formación de terapeuta familiar y en ese sentido vamos a ver cómo hay situaciones en el enneagrama que van a ser factores o van a tener componentes positivos y componentes negativos. En cuestión de la clasificación de enfermedad vamos a ver 9 tipos y vamos a ver cómo este tipo de personalidad nos puede ayudar a enfrentar estos eventos que hemos visto como la pandemia, como los sismos o como las actividades, las demandas de las actividades cotidianas, porque no es lo mismo la vida diaria que una demanda excesiva, ¿no? Y lo vimos ahora. ¿Qué del COVID va a desequilibrar más mi salud mental? El miedo, el temor, la reacción que yo tengo de ser contagiado, el evento traumático de ver en las noticias que la enfermedad lleva a la muerte, al sufrimiento, a la muerte, la incapacidad económica de poder atendernos o atender a la familia, o incluso el confinamiento, porque esas son las vertientes, digamos, del COVID que debemos de considerar en cuestión de generar pensamientos y que nuestra respuesta por la personalidad puede variar y puede impactar a la salud mental. Entonces,
Estos son los determinantes en cuestión psicológica. En cuestión social, hablábamos del confinamiento. ¿Qué sucede con las personas y las relaciones interpersonales y las relaciones intrapersonales estando en confinamiento? ¿Qué pasó con las relaciones laborales? ¿Cómo es posible que estemos hablando de salud mental cuando nosotros, nuestro equilibrio se rompe? Porque de la noche a la mañana nos dijeron que no podíamos salir, que teníamos que estar encerrados en casa, que incluso hubo compras de pánico para poder surtir despensa, porque en un principio fueron 15 días en donde no teníamos que salir ni hacer las compras, ¿no? Entonces, nuestras actividades diarias se vieron truncadas por una orden incluso de tipo gubernamental, obviamente con la anuencia de las autoridades en salud y previendo el menor número de contagios, ¿no? Es decir, estas decisiones tenían un objetivo claro, que era el cuidar la salud y evitar el contagio por el COVID. Entonces, es bien interesante esto porque si nosotros quisiéramos hablar de salud, tendríamos que ver también cuáles son los hábitos que van a perjudicar el mantener la salud mental. En un inicio de la plática también comentabas que uno de los objetivos de esta misma pues es conocer algunas estrategias, algunos recursos para poder favorecer la salud mental. Y la Organización Mundial de la Salud nos habla de algunas estrategias que debemos de considerar, como por ejemplo la alimentación, en donde debemos de cuidar que la alimentación no sea, digamos, que no hagamos ayunos prolongados o que no sea excesiva, porque cualquiera de los dos hace daño. También que tratemos de llevar una alimentación balanceada. El no balancear una ingesta de alimentos pues nos lleva a tener justamente faltantes de nutrientes o excesivos de algunos otros, y el organismo necesita todos los nutrientes que están en la pirámide o en el plato sano, como son las frutas, las verduras, carnes, proteínas y los granos, por supuesto, ¿no? Algunas leguminosas. Debemos de balancearla, no podemos ingerir más grasas y proteínas que carbohidratos, debe de ir equilibrado. Y también yo quise incluir aquí en la alimentación el no tomar agua. Hay muchas personas que hemos conocido que de repente dicen, es que el agua sola no me gusta, yo necesito tomar refresco, necesito tomar jugo, o necesito tomar agua de sabor, porque el agua en sí no, aunque no se considera un alimento, es parte fundamental y en lo personal, para no abrir otro espacio, yo quise incluirla aquí en la alimentación. Lo recomendable para poder estar hidratados, el cuerpo tiene en su porcentaje mayor, un 70-75% de nuestro cuerpo es agua, y necesitamos estar hidratados, sobre todo en el lugar en donde habitamos, que Guerrero, Acapulco, con muchos calores, se deshidrata o pierde uno cantidades excesivas de agua y necesitamos estar hidratándonos. Entonces, fíjense cómo el hábito en cuestión de alimentación puede ser favorable o desfavorable en la salud mental. Es decir, si hacemos ayunos prolongados, es desfavorable. Pero si programo mi desayuno, mi colación, mi comida, mi colación y mi cena, que serían 5 comidas al día, pues entonces yo estaría con la alimentación haciendo o aprendiendo una estrategia para mantener mi salud mental. Si como en cantidades excesivas, y esto pues también es una parte biológica, ¿no? Tenemos un centro en el cerebro de la saciedad que nos dice hasta aquí, pero hay otro centro también que nos dice que el placer de comer rico, y lo que estábamos hablando, ¿no? Un relleno en donde pues los sabores nos ayudan a liberar ciertas endorfinas que nos hace adictos a la sensación del gusto por la comida o por alguna comida en especial, o incluso algunos alimentos que nos gusta comer en exceso, como por ejemplo los pasteles, los chocolates, que van a favorecer
ese bienestar mental, porque es eso, y nos hace comer más. Bueno, el comer en exceso también provoca que nuestra salud mental se vea alterada. Ya dijimos el no balancearlo o el comer de manera irregular. Hay ocasiones en que nos malpasamos mucho y llegamos a comer lo que no comimos en las colaciones, ¿no? Eso es una ingesta irregular y entonces hay que tener cuidado en comer de manera regular, de comer balanceado y de no comer en exceso y no hacer ayuno. Este sería uno de los hábitos. El siguiente es el sueño. Fíjense que muchas personas dicen, bueno, ¿por qué la Organización Mundial de la Salud nos manda a dormir 8 horas? Si yo no necesito, yo duermo 6 y me siento perfecto. Bueno, no, la Organización Mundial de la Salud nos dice que un buen hábito para poder mantener la salud en buen estado o en óptimas condiciones es dormir entre 6 y 8 horas diarias. Cada organismo es diferente y cada organismo va a responder de manera que si yo con 6 horas me siento suficientemente descansada y repuesta y apta para poder hacer mis actividades diarias, pues mi requerimiento de sueño serían de 6 horas. Pero hay otro grupo de personas que necesitan 7, hay otro grupo de personas que necesitan 8 horas. Pero si dormimos 9 horas, entonces ya es un exceso de sueño. También el dormir en exceso, pues no es un hábito saludable o un hábito favorable para mantener nuestra salud mental. Entonces, en el hábito del sueño debemos de considerar no dormir en exceso y no dejar de dormir, sino dormir las horas necesarias para nuestro organismo, y esto lo reitero, la Organización Mundial de la Salud nos marca que deben de ser entre 6 y 8 horas diarias. Yo en clase siempre les digo, el día está dividido en 24 horas, 8 son para descansar, para dormir, 8 para laborar y 8 para la familia y las otras actividades que tenemos, ¿verdad? Y digo laborar porque algunos son la escuela, algunos son el trabajo. Pero bueno, entonces siempre hay que tener presentes cómo podemos organizarnos en cuestiones del tiempo. Otro hábito que va a afectar nuestra salud mental, igual que la salud física, es el sedentarismo. Fíjense que hay personas que hablan, yo no hago ningún deporte, pero no me enfermo. Bueno, a lo mejor en el trabajo hace actividad física, ¿no? A veces resulta que es mensajero y camina mucho, o es repartidor de algo y tiene que hacer grandes trayectos, a veces a pie, a veces en alguna bicicleta. Bueno, eso ya es una actividad física. Aquí hay que diferenciar entre lo que es el ejercicio, lo que es actividad física y lo que es hacer deporte, que son 3 conceptos que tienen que ver con lo mismo, pero que significan cosas diferentes. El grado, el estilo, las horas dedicadas es lo que puede variar, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo nadar un domingo con la familia en una alberca que hacer natación. Ahí sería la diferencia, ¿no? La natación como recreación familiar, como compartimiento familiar, la natación como ejercicio, cuando vamos 1 o 2 horas, 3 veces a la semana a la alberca, o cuando hacemos natación como deporte, que son horas, más de 4 o 8 horas que le dedican los deportistas o los nadadores de alto rendimiento, ¿no? Entonces, esa sería como la diferencia. Pero aquí lo importante es que no entremos en sedentarismo, que no tomemos posturas corporales incorrectas, seamos cuidadosos también en eso. A veces las posturas corporales incorrectas hacen que nuestro cuerpo, nuestro cerebro detecte un cansancio en el grupo muscular en donde se está haciendo presión por esas posturas incorrectas e inmediatamente manda un mensaje de incomodidad, rompiendo el equilibrio, y en ese sentido puede haber molestias, puede haber cansancio, puede haber agotamiento, y en ese sentido es donde se rompe el equilibrio de la salud. Otro punto sería el consumo de sustancias psicoactivas.
Y aquí hay que hacer hincapié porque dentro de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para mantener estados de vida saludable, por ejemplo, viene un lineamiento donde dice tomar alcohol moderadamente. Ojo con esto también. La Organización Mundial de la Salud dice no tomar alcohol, y si lo hacemos por cuestiones culturales, de geografía o cuestiones familiares, hacerlo moderadamente. Por ejemplo, en Europa, en algunos otros países, es costumbre que a la hora de los alimentos pues acompañen con copas de vino. A eso se refiere la Organización Mundial de la Salud. Si no podemos evitar el alcohol, bueno, si lo vamos a consumir en ocasiones especiales, pues que sea con moderación. Pero obviamente si la persona no consume alcohol, no es necesario que lo haga porque sea una recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Aquí que hay que aclarar un poquito porque hay ocasiones en que cuando estamos en la clase dicen, bueno, ahí dice que debemos de tomar alcohol y hay que tomar. Yo no tomo, pero lo voy a probar. No, no, no. Si no lo consumen, es mejor que no consuman alcohol. Y bueno, dice sustancias psicoactivas porque también no solamente el alcohol, ¿no? Algunas otras sustancias que pueden favorecer que se rompa el equilibrio de nuestra salud mental y que nos lleve a padecer algunos trastornos mentales. Este es el esquema del enneagrama, donde podemos valorar 9 tipos de personalidades. Yo voy a aprovechar que pues trabajamos en la terapia familiar y les voy y quisiera decirles que las flechas señalan las veces que podemos tener variantes en la personalidad. Si bien es cierto que hay muchas clasificaciones o tipos de personalidad, incluso diferentes teorías van a marcar, en salud, por ejemplo, se habla de personalidades somatomorfas, ectomorfas, y es un poquito más complicado explicarlos, pero tienen sus rasgos específicos, sus características. Hay personalidades que nos llevan a padecer cáncer, hay personalidades que nos van a llevar a tener más trastornos de ansiedad, hay personalidades, hay un tipo de personalidad que también hay una tendencia a padecer la depresión, y entonces las clasificaciones van a variar dependiendo de qué es lo que queremos explicar. Sin embargo, el enneagrama, si ustedes pueden ver, hay triangulaciones en color azul, en color rojo, en donde un tipo de personalidad va a tener una virtud y un defecto. Y yo quiero aprovechar estas dos puntuaciones para poder decirles. Por ejemplo, el número 9, que tiene que ver, que tiene como virtud la pereza y la disciplina, fíjense cómo pudieran ser contradictorias, ¿no? O sea, una virtud sería la disciplina, es un tipo de personalidad muy estricto, muy adecuado en ese sentido para poder realizar sus actividades, y cómo engloba en este tema de la salud mental. Imagínense que frente a la noticia del COVID, una persona que tiene este tipo de personalidad, ¿cómo tomaría la noticia? Pues con un estricto apego de cuidados al entrar a su casa, al vestir, a no salir, al lavado de manos, a poner gel, el uso de cubreboca. Imagínense qué virtud la de este sujeto para poder cuidarse, ¿no? Pero también al cuidarse él se cuida con los demás, y como es una virtud la disciplina, entonces va a pedirles a los demás que también la cumplan cuando estén cerca de él. Entonces no me imagino la disciplina que puede haber en una casa con una mamá que sea tipo 9, ¿no? Todo ordenado, todo bien puesto y por supuesto cuidando de todos a la vez. Sin embargo, ¿cómo lo tomaría si en lugar de ser su virtud, el número 9, tuviera el defecto, que sería la pereza? Y va en contraparte, ¿no? Hay que flojera, estar limpiando todos los días, mejor no salgo, mejor no recibo a nadie, y en ese sentido no tengo que trabajar, porque eso es la pereza, ¿no? No movernos ni nada. Pero fíjense cómo el 9 se triangula con el número 6, y el número 6
tiene también dos vertientes en el sentido de la virtud y en el sentido del defecto. Tiene la valentía y tiene a la cobardía como defecto. Al triangularse un sujeto 9 con el 6, va a haber vertientes del sujeto 9 que cuando está en este sentido de disciplina, pues se va a envalentonar y si yo con cuidado yo salgo y toma conductas de riesgo al poder sentir la valentía de que no me voy a contagiar, no va a pasar nada, no corro riesgos, sino corro riesgos a los demás y yo salgo. O por el contrario, dice, no, pues el perezoso, por cobarde a no contagiarse, bueno, se queda en casa, no sale, se aísla y se deprime. ¿Sí? Entonces, eso es lo importante de ir conociendo los puntos que cada uno de los tipos de personalidad pueden ser. ¿Y por qué hablamos de personalidad? Porque justamente ante un evento como el contagio de una enfermedad, nosotros podemos tomarlo con positividad o podemos tomarlo con negatividad. Cualquiera de los tipos que sean en cuestión de personalidad, la actitud puede tener una tendencia hacia lo positivo o hacia lo negativo. Exagerar en lo positivo nos lleva también a correr riesgos. No tomarlo en cuenta o restarle o verlo, de todas maneras me voy a infectar, ¿para qué me cuido? Y a lo mejor mi cuerpo reacciona ante el microorganismo y no me contagio. No, esas son conductas de riesgo que nos pueden llevar a perder la salud. Por eso es importante. Si hablamos de un evento como un sismo, pues también la respuesta a los eventos, a las situaciones de riesgo es de alguna manera, ustedes saben, de tipo biológico, de tipo de autoconservación. Nuestro organismo está dotado de un sistema nervioso que nos pone en alerta, que es el sistema simpático, y un sistema nervioso que nos pone en reposo, que nos regresa a un estado normal, que sería el parasimpático. En algunos van a actuar las situaciones de emergencia para poder preparar al organismo a una respuesta, ya sea de salvarnos o de enfrentarnos a la cuestión adversa. Esto es interesante y es importante y lo estoy tocando porque también con la personalidad va a depender mi tipo de respuesta. Y entonces aquí entran todos los programas de prevención. Por ejemplo, tenemos afortunadamente a Protección Civil siempre pendiente de la época de sismos y siempre con el antecedente de estar invitándonos a los simulacros. Nuestro cerebro aprende de las experiencias pasadas y cuando a nosotros nos invitan a un simulacro es vivir una experiencia. Cada vez que vivimos la experiencia, nosotros estamos aprendiendo aunque no queramos, aunque de manera inconsciente. Si al escuchar la alarma yo me levanto de imprevisto, es porque mis músculos aprendieron a que la alarma me está indicando que es probable que en unos segundos se venga un temblor o un sismo. Entonces, al estarlo repitiendo, nosotros estamos aprendiendo qué hacer ante un evento adverso. Sabemos que hay ocasiones en que nada se puede comparar un simulacro con una situación real, pero el organismo responde de manera automática de manera diferente también, cuando está preparado para ello. Un ejemplo es este sismo 7 de septiembre. Hubo una persona que es parte de Protección Civil y que ante el sismo en su casa se paró frente a la puerta asegurándose que su familia saliera de la casa primero. Fíjense, dice, no me di cuenta cómo llegué a la puerta, un estudiante, no me di cuenta cómo llegué a la puerta, pero yo estaba pidiéndole a mi familia que evacuara por todos los ensayos que hemos hecho. Y eso es una situación bonita porque estamos hablando de que parte de la salud mental también es ayudar a los demás. Y fíjense, como cuando pensamos en la ayuda a los demás, mi mente se mantiene en un estado de alerta, en un estado ecuánime y en un estado correcto para saber qué hacer ante una adversidad.
cosa que sería diferente si yo no me preparara o si el cuerpo no estuviera preparado para responder. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Tenemos que aprender de las experiencias, tenemos que seguir repitiendo y hacer ejercicios con respecto a la respiración, con respecto a conservar la calma, con respecto a contener nuestro temor. ¿Cómo se logra? Al ratito les vamos a dar las estrategias de cómo lograrlo. Bueno, si me extiendo de más, ya ves que me emociono. No, la verdad es que básicamente, maestra, no quise inquietarla o no quisimos inquietarla. Todo esto que usted comenta es bastante interesante, especialmente porque, vamos, empezó hablando sobre el tema de algunas estrategias básicas, que es el tema de la alimentación, el tema del sueño y el tema de la actividad física. Creo que estos factores, sin lugar a dudas, son prioritarios atender, ¿no? Apenas justo estaba escuchando un podcast de una neurocientífica española que ella hablaba sobre la importancia que tiene los procesos digestivos para regular el estado de ánimo de las personas. De verdad, para mí esto fue fascinante y me empecé a leer, de hecho, artículos científicos sobre esta conexión que tiene el estómago con nuestras emociones, ¿no? Y cómo el hecho de cuando no estamos comiendo bien, cuando estamos teniendo un elevado nivel de acidez, ¿no? O los jugos gástricos están trabajando sin que le estemos dando comida, ¿no? O comer elevadamente muy irritante o fuera de nuestros horarios, que de hecho eso es lo más sustancial. Eso pues nos genera un desbalance en la homeostasis de todo nuestro cuerpo, ¿no? En todo el equilibrio que deberíamos de tener, y cómo genera depresión o en su caso puede generar ansiedad, ¿no? De hecho, justo gran parte, y no sé, yo a muchas personas les pregunté, hice una encuesta interna, sobre todo porque me pasó mucho, que yo después del sismo, la verdad sí tuve serios problemas estomacales, o sea, tuve evacuaciones muy fuertes, pero sobre todo un dolor de estómago, y yo decía, Dios de mi vida, pero ¿por qué, no? Porque, bueno, obviamente tengo una médico, en Secofam tenemos médicos ahí, y que me dice, no, Lili, ya la conocemos, usted es nervioso, eso de, me dijo el nombre, pero era como de colitis nerviosa, algo así, ¿no? De gastritis nerviosa, algo así. Pero bueno, al final de cuentas, luego es que fue tan grande mi impacto del miedo, o sea, porque raramente yo siento así o un sismo que me dé miedo, pero más bien el hecho de saber de mi familia y un evento por ahí que hubo en casa, que mi mamá me dice, oye, es esa trave, días antes, esa trave de la casa, mira ya cómo está, una ligera cuarteadura, si es que yo lo asocié. No, bueno, yo sentía que la casa de mi madre se le había caído encima, ¿no? Y como dijeron, el epicentro en Acapulco. Y bueno, preguntando con otras amistades, exactamente me dijeron, Claudia, es que yo igual, dice, fíjate que yo empecé a vomitar y a vomitar y a vomitar. Y no es otra cosa más que creo yo que el gran miedo, ¿no? La conmoción del susto que tuvimos, pues generó todas estas situaciones, ¿no? Específicas, bueno. Pero igual en términos generales también de pronto lo vemos, o yo mucho escucho a mis consultantes que justo cuando tienen un gran enojo, un gran malestar, sienten una acidez tremenda en el estómago, ¿no? Así bueno, es que, vamos. Sí, son los mecanismos internos de nuestro sistema nervioso autónomo los que hacen y los que impactan, ¿no? Yo les hablaba de este sistema simpático y parasimpático, en donde durante el evento los intestinos se paralizan y ya cuando entramos en reposo, ya cuando entra el otro sistema, bueno, comienzan a funcionar y todo, pues, por eso las personas dicen, sentí un nudo en el estómago, ¿no? Ese nudo es la parálisis de los intestinos. O al contrario, pues al empezar a trabajar, pues los jugos gástricos que se desprenden es lo que genera, ¿no?
Si nosotros lo conocemos, créeme, Claudia, que podemos tomarlo de otra manera y que el curso del evento funcione de manera diferente. Claro, vuelvo a repetirles, si nosotros no lo aprendemos, la terapia cognitiva conductual no es otra cosa más que darles a conocer cómo son los eventos y qué va a sentir el organismo. ¿Para qué? Claro. Para que puedan ir desensibilizándose o puedan ir trabajando o puedan ir retroalimentando las sensaciones para poder controlarlas. Entonces, lo interesante es cómo con el tiempo, ahorita que hablas, el médico ya me conoce, ahorita que hablas de tus sensaciones y de tu respuesta al estrés, pues existen mecanismos que van a liberar justamente esa respuesta y que nosotros tenemos que trabajar con ellas. Por Claro. eso me pareció importante que incluso mencionaras la parte española, el artículo Sí, español, sí, porque sí. las universidades, miren yo la imagen que les traje, la imagen que conseguí, justamente es de una red de universidades saludables en España con Sí, objetivos sostenibles, y esto me gustó porque en los estudios que ellos hacen con respecto a cómo se afectó la salud mental en España a raíz del confinamiento, se dieron cuenta de la importancia de las relaciones sociales. Y en ese sentido, los mecanismos que ellos estudiaron son cuáles son esas afectaciones. Nosotros como seres humanos o como individuos vivos somos entes sociales, es decir, no podemos vivir aislados. Tenemos que estar comunicados de una o de otra manera. Increíblemente, con el confinamiento, muchas personas cayeron en depresión, en crisis de ansiedad, en divorcios, en incremento de violencias, así en es. abusos contra niños. Y es, digo, increíble desde mi punto de vista porque yo no era una persona, bueno, ahorita en casa solo también estaba mi esposo y yo, ¿no? Pero regularmente cada uno en su trabajo nos vemos pocas horas al día. Y con el confinamiento era un gusto de verlo todo el día en la casa y atendiendo por teléfono sus actividades y cosas de que si es urgente me acompañan, y tener la capacidad y la posibilidad de convivir. Esa es la parte positiva. Sí, claro. En unas relaciones sociales por adversidades frustradas o truncadas, debemos de rescatar. No todo cuando hablamos de relaciones sociales es salir con los amigos o ir de parranda, no, las Claro. relaciones sociales también son en la casa y Nuestra propia también familia. tenemos que hablar de ello. Así. Entonces, a mí me gustó esta imagen porque si ustedes se dan cuenta, es un círculo donde el número uno es sincérate. ¿Qué estoy Sí, sintiendo de no poder salir con uno mismo? Sincérate, primero sí. con uno y luego con otros. Si estamos conviviendo con uno o con dos personas, hay que ser amables al interior de este contexto en donde estamos, ¿no? No nos cuesta mucho ser amables. En un tercer paso dice, compórtate de forma sencilla. Si nosotros estamos marcándole a la otra persona regularmente qué es lo que está haciendo mal y diciéndole cómo lo tiene que hacer, bueno, es cansado para la comunicación con cualquiera, ¿no? La cuarta, ejercita la discreción. A veces no nos damos cuenta cuando estamos violentando este principio de ser discretos. Nosotros como psicólogos debemos de ser discretos. Sin embargo, a veces pues, nos traiciona más la parte del chismorreo y la Sí, comunicación que la discreción, ¿no? Y bueno, un factor importante para poder hacer buenas relaciones sociales, e incluso por ahí más tarde vamos a hablar sobre algunas familias amurgas y sus relaciones post pandemia. Va a ser interesante, ¿no? Escuchar cómo se puede ejercitar la discreción a partir de que las familias conservan lo que sucede en su familia dentro. Y eso, si es un círculo muy cerrado, pues también afecta, pero si lo hacen y si hablan con discreción, bueno, a lo mejor les favorece en su vida diaria, ¿no? El punto número 5 dice, relaciónate con frecuencia. Y aquí el relacionarse no tiene que ser al 100% físico. Nos podemos relacionar como estamos ahorita hablando. Me da muchísimo gusto verte bien.
verte sonriente, verte como cuando estabas en la escuela tomando la clase de neuroanatomía, de anatomía. De De verdad, anatomía. para mí es muy, muy gratificante verte. Y Sí. por último, el paso número 6 es mejorar las relaciones sociales a través de seguir los siguientes pasos. Pero hay algo bien importante que nos marca este ejercicio. Nos dice, comparte, escucha, habla, ríete. Son cuestiones que no nos cuestan mucho y que podemos hacer con todas las cosas con un poquito de calma. Cuando tengamos una angustia, cuando tengamos un evento traumático, hay que reconocerlo. A eso se refiere el punto número 1 de sincerarse. Hay que darnos cuenta de que está ahí y nos está haciendo sentir mal. Y en ese sentido hay que expresarlo con una sinceridad, con una tranquilidad. Y si no lo puedo hacer porque la emoción me gane, pues entonces hay que darnos unos minutos a solas para poder tranquilizarnos. Hay que practicar la respiración. Es importantísimo aprender a respirar. No es lo mismo hiperventilar que respirar de manera adecuada esos 10 segundos, 10 respiraciones que van a favorecer la oxigenación de nuestro cerebro y que va a permitir pensar con claridad y mantener ese equilibrio. Bueno, y viene la parte final. No quiero ver si hay alguien que tenga algunas preguntas. Aquí yo solamente voy a hablar y a reiterar las 5 estrategias para que podamos relacionarnos, que es favorecer la sinceridad, actuar con amabilidad, promover la discreción y guardar secretos para poder generar la confianza de los demás, comportarse de manera sencilla, no hacer críticas, no dirigir a las demás, no manipular a las personas. Y por último, relacionarse con frecuencia, aunque no sea de manera física o de manera presencial. Bueno, estas son las posturas de la universidad. Abajo viene la universidad que tiene Valiers. Y también nuestra universidad autónoma de Guerrero y muchas dependencias de gobierno de nuestro estado han estado al pendiente de todas las afectaciones, tanto físicas como de salud y mentales, en relación con el COVID y con el pasado sismo. De tal manera que en el contexto de salud en el que nos encontramos, en estas fechas hay que recordar mantener las medidas de seguridad, a pesar de estar en semáforo verde. Hay que seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias en nuestras relaciones sociales. Esta plática tiene como resultado la importancia de las relaciones sociales para poder tener esa salud mental. Y si tienen alguna afectación o algo, recuerden que hay un call center de la universidad a su disposición, además de las diferentes guías que se tienen por parte de la Secretaría de Salud, de algunas dependencias como el SECOFAN, que también sé que tienen sus líneas de atención, tienen sus oficinas abiertas al público para poder ser atendidos, y es una atención de calidad. Entonces, a la población que nos está escuchando, a los estudiantes, hacerles la reiterada invitación a que se comuniquen con alguien, que no se queden callados, que no vivan solos alguna situación que pudiera ser a lo mejor irrelevante, a lo mejor de importancia, pero hay que compartirla con alguien. Esa sería, hasta ahorita no sé cómo vamos de tiempo, si me dan... Vamos bien. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Sí, vamos bastante bien. Entonces, me queda una última, sí, porque vienen justamente las estrategias para poder... ¿Algo pasó? Sí, atrás, si le da atrás en su cursor. Ajá. Ahí Fue está. sin querer. Entonces, estas serían algunas recomendaciones para mejorar aún más las relaciones sociales que pudiéramos, digamos, encerrar en la última parte de la plática. Vivir de forma consciente y aprovechar el tiempo. Recuerden que lo único que no podemos detener ni regresar es el tiempo. Aumentar el optimismo. Recuerden que en la vida
todo tiene solución, menos la muerte. Y hay por ahí unos escritos arábigos que a veces contaba en el salón con respecto a eso, ¿verdad? Porque claro, cuando uno muere, nada más nos debemos de preocupar de dos cosas, de irnos al cielo, de irnos al infierno. Si nos vamos al infierno, vamos a saludar a todos los amigos, así que no nos vamos a preocupar ayer. Siempre con optimismo. Y hay que mostrar interés y empatía hacia los demás. De verdad, despertar en todos el servicio o el deseo de servir a los demás, de sentirnos apoyo para ellos, es esa parte que decía la plática, ¿no? De dar un servicio a la comunidad, de compartir con la comunidad. Bueno, la otra sería escuchar activamente y con respeto, llamar a los demás por su nombre, evitar los apodos o los sobrenombres, eliminar la impulsividad, pensar antes de actuar, tener sentido del humor. A veces no somos chistosos, pero cuando nos hacen una broma hay que disfrutarla y hay que tomarlo con calma. Y por qué no verle la parte de humor, ¿no?, que pudiera tener. Por supuesto, ayudar y colaborar y sobre todo potenciar en las redes de apoyo y hacer alianzas en las que se genere un beneficio mutuo. Con eso sería, Claudia, lo que pudiéramos compartirles. No sé si hay oportunidad de contestar algunas preguntas o recalcar algunas estrategias. Sí, muchas gracias. La verdad, aquí más bien hay muchos saludos por parte de sus alumnos de la Escuela de Psicología, ¿no? Y exalumnos también. Ahora sí que Juliet Valle dice que bueno que se ha volteado a ver a la salud mental, y bueno. Ya dejé de compartir, ¿verdad? Sí, claro, igual y ahorita van a estar ordenando las pantallas, ¿no? Pero sí, varios alumnos del grupo 302, Lisbeth Catalán Cruz, muchos saludos. Felipe de Jesús Reyes, del 302, que muchos saludos. Jessica García, del 506, muchos saludos. Y bueno, y pues así nos vamos. La verdad, hay muchos alumnos por ahí que nos están compartiendo. Ahorita vamos a nuevamente retomar con nuestras pantallas, que ya aquí el equipo técnico nos está coordinando, ¿no? Y para ello, la verdad, a mí me llamó mucho la atención, maestra, que nos pudiera estar compartiendo sobre este modelo también que es el Enneagrama, que es una herramienta de autoconocimiento. Es un cuestionario, ¿no?, donde vienen diversas preguntas, pero que es muy útil a la hora de saber qué estilo de personalidad estamos funcionando. Y pues ahora sí que creo yo que esa es una primera herramienta de aprendizaje para nosotros, descubrirnos quiénes somos justamente, ¿no? Digo, la gran corriente de los existencialistas trabajaron activamente justo para hacerse esa pregunta, ¿no? Sí, desde hace muchos años atrás. Así es que, y también, pues bueno, la recomendación creo yo que es seguirnos en este camino de conocernos. Y también hay un término psicológico que justo se llama externalización, que no es otra cosa más que hablar nuestro sentir, ¿no? Como bien usted decía, hay que sincerarnos con nosotros mismos, hay que saber qué es lo que tenemos para que de esa manera poder pedirlo o al menos mínimamente compartirlo a los demás. Así es que yo más bien deseo, digo, si es que por ahí no existiera alguna pregunta o algún comentario por parte de nuestro auditorio, pues más bien creo yo que este ejercicio de difusión
sobre esas estrategias básicas que podemos hacer para cuidar de nuestra salud mental, que sin lugar a dudas el hecho de estar aislados durante mucho tiempo, eso también afectó nuestra psique y como bien decía, también el tema de la violencia, cómo se agudizó, el hecho de que muchos de los niños quedaron en condiciones de alto riesgo, sobre todo por el tema de maltrato infantil y violencia sexual. Así es que, bueno, de una u otra manera creo que también entiendo un poco los esfuerzos de estas políticas públicas, es decir, volvamos a las escuelas, ¿no? Empecemos más o menos a retomar la actividad porque no podemos también estar por mucho tiempo inactivos, porque también nuestra naturaleza humana no es estar pasiva, ¿no? Sino todo lo contrario, es tener cierto nivel de activación y, bueno, nuestro espacio de descanso, pero también de actividad física, ¿no? Sí, claro. Claro, Claudia, por supuesto, yo estoy en total acuerdo con lo que acabas de decir. Y bueno, siempre y cuando retomar nuestras actividades siguiendo las indicaciones de la Secretaría de Salud y de nuestro gobierno en relación a tener el cuidado para la sana convivencia, ¿no? Esto de la nueva normalidad, la verdad es que hay que ponerlo entre comillas, porque no podemos acostumbrarnos a una situación tan endeble de la salud, tanto física como mental, al integrarnos a nuestras actividades. Y otro punto importante, Claudia, que me parece en tu conclusión o en tu aportación es que afortunadamente ya se está hablando de la salud mental. Antes, claro, decías, era un estigma, era decir, ir a psicoterapia es para quienes están enfermos mentalmente y en la actualidad no. Hoy hablamos de la promoción y la prevención de la salud mental. Hoy hablamos de tener en equilibrio nuestros pensamientos, nuestras conductas y nuestro entorno, ¿no? Porque somos partícipes de un ambiente, de generar un ambiente sano. Todos tenemos esa responsabilidad y todos podemos aprender cómo cuidar ese ambiente en donde estamos interactuando. Antes, si vamos a la evolución, antes se hablaba de caracteres flemáticos o sanguíneos y todo ese tipo, cuando en la época de los filósofos hablaban del comportamiento humano, ¿no? Posteriormente fueron las emociones y hay que conocer las emociones y hay que ver, después fueron las inteligencias, pero hoy sabemos que es un conjunto, no podemos quitar algo del componente que se llama salud mental. Y claro, sobre todo no podemos quitar algo que es parte de cada individuo. No podemos separar la salud corporal de la salud mental, como tampoco claro, podemos separar los pensamientos de las actitudes y las conductas. Entonces, hay que construir en positivo los pensamientos, aunque son autónomos y emitidos por nuestro cerebro, sí puede dejarse influenciar por nuestras acciones y nuestra interpretación del mundo en el que vivimos. Entonces hay que pensar positivo para mantenernos con salud. Así es, maestra. Pues sin más, de verdad, muchísimas gracias por este espacio que usted nos brinda. Sé que tiene otra actividad académica por ahí, más tardecito. Valoramos mucho el tiempo y el espacio que se dio para estar con nosotros y ojalá, de verdad, ojalá muy pronto podamos seguir teniendo más actividades en conjunto con la Escuela de Psicología y pues a seguir adelante y seguirnos cuidando todos desde la distancia o para quienes estamos también saliendo a las actividades laborales, pues ahora sí que con todas las medidas necesarias, ¿no? De la higiene, pero también pues no cuidar el hecho de poder seguir interactuando, ¿no? Y estas plataformas creo que nos dan esa gran oportunidad de estar cercanos con los lejanos, ¿no? Así es, Claudia. Sí, así es. Y pues también agradecerles a quienes nos han estado siguiendo a lo largo de esta hora de charla que hemos tenido. De verdad, les agradezco mucho. También les comento que próximamente vamos a tener por ahí otra videoconferencia más
Si mal no recuerdo, es este 14 de octubre. Vamos a tener una videoconferencia que va organizada por el Secofam Acapulco. Así es que para que estén por ahí muy pendientes, vamos a hablar justo sobre la prevención de estos temas de cáncer. También vamos a hablar otras cuestiones de salud, ¿sí? El cáncer en tiempos de COVID. Ahí está, le estamos compartiendo, así es que pues bueno, los esperamos que también estén participando y no sé si por ahí podamos compartir por favor el reconocimiento para la maestra Noemí Mozo Heredia, que es pues ahora sí que un reconocimiento firmado por el doctor Alberto López Celis. Digo, este es digital, pero se lo vamos a hacer llegar, maestra, como oportunamente de manera física. Ahora sí que enviamos este reconocimiento por su destacada participación como ponente dentro de la videoconferencia entre la pandemia, los sismos y nuestras vidas. ¿Cómo cuidamos nuestra salud mental? Llevada a cabo el día 11 de octubre, a través de esta página de Facebook Live de Secofam Guerrero, lo firma el doctor Alberto López Celis, nuestro magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado. Así es que, pues, de verdad, vuelvo a repetirlo. Muchísimas gracias, maestra, y pues a seguirnos cuidando con nuestra salud mental y a seguir visitando a los profesionales en la psicología. Claro que sí. Que muy buena falta hace. Gracias, Claudia. Por favor, agradece al magistrado, muy amable con este reconocimiento. Saludos a todos los estudiantes que estuvieron acompañándonos de la Escuela Superior de Psicología y a todos los asistentes por parte del Secofam Guerrero. Muchísimas gracias. Estamos a la orden. Sí, gracias, maestra. Hasta luego. Bye, bye.